Muy buenos días a todos y a todas. A continuación, daremos lectura al parte informativo número 385 del día de hoy, 28 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Punto 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de una comprovinciana, Elba, vecina de la ciudad de Clorinda, de 63 años de edad. La paciente tenía comorbilidades y consultó por síntomas al hospital distrital de esa ciudad luego de tener síntomas de tos y fiebre durante 8 días. Se realizó un test de PCR que arrojó resultado positivo, siendo trasladada al Hospital Interdistrital Evita, ingresando con diagnóstico de neumonía bilateral por COVID-19 y requiriendo asistencia respiratoria mecánica. La paciente evolucionó desfavorablemente y, a pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico, falleciendo a la medianoche como consecuencia de la evolución de la enfermedad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Elba. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.099 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 71 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 10 a 75 años, correspondiendo a las siguientes localidades: Clorinda, 33, 15 por búsqueda activa, 8 consultas por síntomas, 8 contactos estrechos y 2 consultas por egreso de la ciudad. Formosa, 19, 8 contactos estrechos, 6 por búsqueda activa, 4 consultas por síntomas y 1 control por internación. Misión Laicí, 8 contactos estrechos, Ibarreta, 4 contactos estrechos, Estanislao del Campo, 3, 2 por búsqueda activa y 1 consulta por síntomas. Laguna Blanca, 2, 1 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas. Villa Escolar, 1, consulta por egreso, e ingreso desde otra jurisdicción, 1 proveniente de Buenos Aires. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 30 pacientes, siendo ellos 4 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 8 Centro de Atención Sanitaria número 19 de Formosa, 9 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 15 de Clorinda y 9 pacientes que estaban en aislamiento domiciliario también en Clorinda. Punto 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.367. Total de pacientes recuperados, 1.553. Casos activos, 747. Fallecimientos por coronavirus, 36. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 229.602, lo que significa un 1,03% de positividad. Punto 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 620, casos activos
273. Fallecimientos por coronavirus, 6. Clorinda, casos diagnosticados, 754. Casos activos, 289. Fallecimientos por coronavirus, 22. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 265. Casos activos, 0. Fallecimiento por coronavirus, 2. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de la provincia son los siguientes. Control de ingresos de camiones de carga, 486. Ingresos a la provincia, 332 vehículos y 780 personas. Control en la vía pública, 7.094 personas y 5.373 vehículos. Infracciones, 4 vehículos y 127 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 8. Punto 7. Continuando con el proceso de reinicio gradual y habilitación de actividades en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, resuelve avanzar en una segunda etapa de habilitaciones que empezará a regir a partir del día lunes 5 de abril. Se incluyen en esta etapa las siguientes actividades. A. Práctica deportiva al aire libre de fútbol 5, natación, básquet, vóley y tenis de mesa, así como el canotaje y la pesca embarcada exclusivamente en lagunas y riachos interiores de nuestra provincia, con el estricto cumplimiento de los protocolos aprobados para cada actividad. Se reitera que no se encuentra habilitada la realización de ningún tipo de competencia organizada, ni los encuentros sociales previos o posteriores a las prácticas deportivas. B. Práctica deportiva individual y sin contacto físico en espacios cerrados, con cumplimiento estricto de las cantidades de personas, superficie, ventilación y medidas sanitarias previstas en los protocolos aprobados. Esta habilitación incluye a los gimnasios. C. Escuelas de danza, arte, yoga, música y talleres de teatro, con cumplimiento estricto de las cantidades de personas, espacios y medidas sanitarias previstas en los protocolos aprobados. D. Ampliación de los días y horarios de la actividad gastronómica con atención al público al aire libre de martes a domingo de 7 a 1 horas, con cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios acordados en el marco de la corresponsabilidad. La modalidad delivery continuará habilitada todos los días hasta las 0 horas. Los protocolos para cada una de estas actividades serán publicados en el transcurso de esta semana en la página www.formosa.gov.ar/coronavirus/protocolos. Durante este periodo se continuará el diálogo con los referentes de los sectores de las actividades señaladas a fin de consolidar las medidas sanitarias preventivas previstas en cada protocolo en miras a su correcta implementación, priorizando el resguardo de la salud de todos los formoseños y formoseñas. 8. Comprovincianos,
en los últimos 7 días, los casos nuevos a coronavirus se incrementaron un 33% respecto de la semana anterior. Y los fallecimientos por COVID-19 se incrementaron en el mismo porcentaje. Los casos activos alcanzaron un nuevo récord de 747, lo cual significa un 57% más que la semana anterior. Estos datos nos deben alertar y llamar a la reflexión, puesto que para disminuir los contagios y los fallecimientos por coronavirus necesitamos el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Cumplamos las medidas sanitarias dispuestas y asumamos la corresponsabilidad del cumplimiento estricto de los protocolos para cada actividad. Asimismo, evitemos toda aglomeración de personas y la circulación innecesaria, puesto que ello significa aumentar la posibilidad de contagiarnos y con ello poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Doctor Vivolini, por favor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas, feliz domingo. Actualmente, obviamente, de esas 747.747 personas cursando activamente la infección, esperemos que no lleguemos a tanto, pero actualmente las 747 personas que cursan activamente la infección, que van subiendo día a día, como hemos visto. Ahora la doctora Claudia Rodríguez claramente va a decir imágenes en los gráficos que son más impactantes. De estas personas, obviamente, hay un grupo del cual está con mayor posibilidad o complicaciones que puedan tener, por lo tanto están internadas en hospitales. Como ya dijimos en las anteriores oportunidades, ya no solo el Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita va a aceptar a pacientes o va a mantener internados a pacientes que puedan ser más complejos. Los otros hospitales ya están aceptando también, como sea, por ejemplo, el Hospital de Alta Complejidad o el Hospital Distrital número 8, que ya tiene un paciente también, o el Hospital de Pirané también actualmente tiene un paciente internado. Y después están los otros centros de asistencia sanitaria que no son hospitales en sí, sino actúan como una similar a una internación domiciliaria, sigue siendo de seguimiento médico y con enfermería, por supuesto, que son algunos hospitales, por ejemplo, algunos hoteles o algunos otros lugares como alguna fundación que amablemente han cedido el lugar. Bueno, todos estos lugares donde están estos pacientes, los que están en terapia intensiva, están en el Hospital Interdistrital Evita, son 29 de ellos. De estos 29, a su vez 26 están con asistencia respiratoria mecánica, que son los pacientes más graves. Estos son efectivamente los graves, los otros que están sin respirador son moderados, así que de los 26 que están con asistencia respiratoria mecánica son los que más preocupación uno tendría o tiene por esta cuestión de salud, que obviamente por su pronóstico reservado y mayor posibilidad de fallecer. El resto de las personas, como siempre decimos, que están en estos ya distribuidos en distintos lugares, siempre bajo seguimiento y control, obviamente estricto, porque ya cada vez la situación, a medida que aparecen más pacientes, se complejiza, porque hay más posibilidad de fallecer, porque hay más posibilidad de complicaciones. Pero bueno, el sistema está preparado actualmente. No supera, si buscamos todas las camas que sea exclusivamente para COVID, de terapia intensiva me refiero, o para casos sospechosos o de alta sospecha para COVID, el 50% está de ocupación. Así que todavía estamos con mucha posibilidad, todavía holgados, entre comillas, por decirlo así, para seguir atendiendo más pacientes. Esperemos que no aumenten, aunque eso nos va a comentar la doctora Rodríguez, que esperemos
que tenga buenas noticias, ¿no es cierto, doctora? Bueno, la paso. Gracias, Julián. A continuación, la doctora Claudia Rodríguez nos dará la situación epidemiológica de la última semana. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor Vivolini, por el pase que me ha dado. Espero colmar sus expectativas. Bueno, esta semana, que culminó ayer, la semana epidemiológica número 12, se registraron en total 376 casos nuevos positivos. Si podemos observar en el gráfico que superamos el pico que tuvimos a principio de enero, que fue de 361. Esta semana llegamos a 376 casos positivos y a 7 fallecidos, también es el número más alto de fallecidos en la semana que tenemos. Lo que hace un total de casos confirmados acumulados a la fecha, 2.367 y 35 fallecidos. Aclaro que en el parte se dijo 36 porque el fallecido de hoy entra para la semana epidemiológica siguiente, ¿sí? La que empieza hoy. Entonces, por eso hasta ayer fueron 35 fallecidos en total que tenemos en la provincia. Esos 2.367 casos confirmados se distribuyen, como podemos ver, en todo el mapa de la provincia, sí, en todas, y hay cada vez más localidades que se van sumando como positivas. Siempre la mayor incidencia las tenemos en las ciudades de Clorinda y de Formosa. Pero vemos, acuérdense que los círculos en rojo son las ciudades que tienen casos activos actualmente, ¿sí? Y además de las que ya tenemos tradicionalmente, Clorinda, Formosa, Lomitas, Estanislao del Campo, Ibarreta, Bartolomé de las Casas, Perín, Comandante Fontana, Palo Santo, Pirané, tenemos otras localidades que se han sumado en esta semana, que son Villa Escolar, Misión Laicí y Colonia Pastoril y Laguna Blanca. Son las localidades que a partir de esta semana empezamos a notificar con casos positivos, ¿sí? Que son los 4 que están titilando. En cuanto a los fallecidos, los 35 fallecidos tenemos en Juárez siempre 2, en Belgrano 1, en Laguna Gallo 1, en Ibarreta ya teníamos un caso la semana pasada, esta semana incorporamos un fallecido en Estanislao del Campo, 1 en Bartolomé de las Casas, 1 en Subteniente Perín, en Formosa se llega al total de 6 fallecidos y en Clorinda 21 casos en total fallecidos. ¿Cómo se distribuyen esos casos positivos? Ahora sí, en números absolutos por cada localidad, 754 casos se encuentran en la ciudad de Clorinda, continúa la ciudad de Formosa con 620, Ingeniero Juárez hasta el momento y desde hace aproximadamente 4 semanas epidemiológicas que no tienen casos nuevos positivos. Bartolomé de las Casas con 80 casos, ahora vamos a mostrar en particular qué pasó con Bartolomé de las Casas. Pirané 32, Ibarreta con 27, Estanislao del Campo 10, Subteniente Perín 9, Gran Guardia 9, Villafañe 3, Comandante Fontana 3, Pastoril 3 y luego ya tenemos Fortín Lugones con 1, Herradura y Villa Escolar, que son las otras localidades que se han incorporado con casos positivos. Puntualizando Clorinda y Formosa, vamos viendo cómo se va empinando esta curva, ¿sí? Que es la que se ve traducida también en la de los casos totales acumulados, ¿sí? Vamos viendo que esa curva se va haciendo empinada y podemos ver que en la ciudad de Formosa, de 105 casos que tuvimos la semana pasada, esta semana tenemos 153 casos nuevos, ¿sí? Prácticamente 50 casos nuevos más que la semana anterior. Y algo similar ocurre en Clorinda, de 109 casos pasamos a 173 casos positivos en la semana, ¿sí? La cantidad de casos positivos es mayor que en la de Formosa.
vemos que ya se ha superado los casos positivos semanales que tuvimos allá en el primer pico, en los primeros días del año, y ahora estamos superando ampliamente y es una curva que va en ascenso. Estas son las otras localidades donde observamos casos positivos. Y acá se ve bien, Bartolomé de las Casas, como vemos el aumento en la semana 10, ahí se aplican las medidas sanitarias de la disminución en la movilidad y vemos cómo a partir de allí vemos el descenso prácticamente brusco en las 2 semanas siguientes para llegar a esta semana con tan solo 3 casos positivos en Bartolomé de las Casas. En Pirané, que es la línea verde, vemos que hay un aumento progresivo y en esta semana ha disminuido, al igual que en Ibarreta, que también veníamos con un aumento sostenido en las últimas 3 semanas y luego en esta vemos que ha bajado, son bajadas leves, es decir, no es una disminución importante en el número de casos, pero hay una tendencia aparentemente a la disminución, no así en la ciudad de Lomitas, donde vemos que hay un aumento, en esta semana hubieron 3 casos positivos, y lo mismo en Estanislao del Campo y Comandante Fontana. Estas ciudades, si bien, vuelvo a repetir, Pirané y Barreta pareciera que están bajando, tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar expectantes qué es lo que va a ocurrir en estas ciudades y mayoritariamente tener más cuidado en esta semana que viene, que es la de Semana Santa, donde hay una movilidad importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos números o cómo se está desarrollando la infección en esas ciudades y ahí es donde tenemos que enfocar y enfatizar las medidas de prevención que siempre nombramos. En cuanto a los fallecidos, a esas 35 personas fallecidas, siempre la mayor cantidad de casos ocurre en los mayores de 60 años, pero esta semana, lastimosamente, hemos incorporado otro grupo etario a la cantidad de fallecidos, que es el del grupo de los adultos jóvenes de 20 a 29, una persona de 22 años del interior de la provincia. Y se han incrementado también en el grupo de 50 a 59 en los masculinos, ¿sí? En líneas generales podemos decir que los hombres presentan mayor incidencia en cuanto a fallecidos que las mujeres, ¿sí? Pero lo importante acá es que, bueno, sigue siendo el grupo de mayor fallecidos, el de 60, pero de a poquito vamos bajando en la curva en la edad de las personas fallecidas. Entonces tuvimos en esta semana 376 casos positivos, es la mayor cantidad de casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia en la ciudad, en la provincia, con 2.367 casos acumulados, lo que hace una tasa de positividad de 370 casos cada 100.000 habitantes, 7 fallecidos, lo que representa un 1,5% de letalidad y una tasa de mortalidad de 5,5 casos cada 100.000 habitantes. Esta tasa también viene aumentando lentamente y paulatinamente en las últimas semanas. Con respecto a la ciudad de Formosa, como siempre muestro el mapa anterior para que nos quede y refresquemos la memoria de cómo estábamos una semana atrás, donde veíamos que ya aumentaba la dispersión en los barrios de la periferia, se mantenía la densidad en los barrios del centro, ¿sí? En el centro y en la región sanitaria 2, y ahora en esta nueva semana vemos que barrios que ya tenían casos positivos se han aumentado, por eso los círculos en algunos barrios es más grande, y tenemos barrios nuevos que no tenían casos y vemos que están dispersos mayoritariamente en el circuito 5 y acá en la zona de la región sanitaria 3, que sería de la circunvalación hacia el sur. Tenemos esos barrios que no los teníamos con casos y la mayoría de ellos surgen de los contactos estrechos, ¿sí? Y es importante recalcar la importancia de la búsqueda y de la captación de los contactos estrechos, porque es justamente ahí donde se debe afinar
la búsqueda para poder cortar la transmisión. Por eso es muy importante cuando se entrevista a las personas, tanto a la persona que resulta positiva como a los familiares, que aporten los datos necesarios para poder ir a buscar a esos contactos estrechos, poder realizarle el hisopado y además poder aislarlos para que no siga transmitiendo a otras personas, ya sean tanto del grupo familiar como del grupo de trabajo laboral, que es lo que habitualmente son los contactos estrechos. Entonces, estos son todos los barrios que se encuentran afectados. Son muy pocos los barrios que están con casos, o sea, que no presentan casos activos en la actualidad. Las barras en amarillo son los barrios nuevos que yo les nombraba. Tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, la urbanización Paulina, el Pucú, Laureano Maradona, Inmigrantes, el Fleming, la urbanización España, la urbanización San Isidro, Estela Maris, el 25 de mayo, el barrio Luján y el 8 de marzo y el Divino Niño. Y los barrios que vemos en verde, en las barras en verde, son los barrios más afectados durante esta semana. Y lidera esos barrios el barrio Centro, le sigue el Mariano Moreno, el Porvenir, el Nancom, el Simón Bolívar e incluso el Divino Niño, que es uno de los primeros barrios, que es el barrio que tiene los primeros casos. Todos ellos a partir en el barrio Divino Niño, igual que en el Luján, mayoritariamente a través de los contactos estrechos. De ahí la importancia, y vuelvo a repetirlo, de brindar la información de las personas que son contactos estrechos para poder acudir a ellos, captarlos y poder cortar la transmisión. En cuanto a cuáles son los barrios más afectados desde el inicio, tenemos, como siempre, el República Argentina, que lidera con 30 casos desde el inicio, o sea, 30 casos acumulados. Sigue el barrio Centro y en tercer lugar tenemos el barrio San Francisco. Fue una semana complicada, como las que estamos teniendo últimamente. Tenemos aumento en la cantidad de casos nuevos positivos, entonces, como siempre, llamo a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de todos, de enfatizar las medidas de prevención, que son las mismas de siempre, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con alcohol en gel o agua y jabón, evitar la movilidad, ¿sí? Salir de sus casas estrictamente lo necesario, ¿sí? Evitar las reuniones familiares, los festejos de cumpleaños, la juntada entre amigos, las fiestas sociales, las reuniones en los lugares de trabajo, evitar compartir el mate, compartir el tereré, no compartir las latas, ¿sí? O tomar las botellas, digamos, compartir las botellas. O sea, son medidas que nos van a ayudar a prevenir y a cortar esta escalada de casos nuevos que estamos teniendo en toda la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señores periodistas, quedamos entonces a disposición de las preguntas que ustedes nos deseen formular. Buenos días. La primera pregunta es de Alicia Lucena, de La Informativa. Está en plena vigencia el pago de haberes para los pasivos con el 20% de aumento de un total de 42%. La pregunta es, ¿los beneficiarios del IPS cobrarán ese aumento o alguno de esos porcentajes? Los beneficiarios del IPS siempre se van anunciando los aumentos con posterioridad a los agentes públicos, porque no son agentes públicos. Lo que nosotros anunciamos son los aumentos de sueldo normalmente para los agentes públicos activos y pasivos. Y posteriormente siempre anunciamos los aumentos del IPS. Entonces lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo hasta ahora, el anuncio oportuno de qué porcentajes se aumentan. Ustedes saben que son pensiones sociales provinciales que tienen sus propios aportes fundamentalmente del mundo de la industria, de las pymes, del comercio, que lo establece la ley de creación del instituto. La próxima, por favor. La siguiente pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa.
Con respecto a la habilitación de las nuevas actividades, en este caso la pesca embarcada, ¿quién será el encargado de controlar en las lagunas? ¿Con esto se sigue manteniendo el PCR negativo para el ingreso a Herradura? Bueno, con respecto al control, ustedes vieron que a medida que se van abriendo actividades, el abanico de las actividades es muy dispar. Es decir, por ejemplo, hay actividades deportivas, pero que son en lugares cerrados, hay actividades deportivas al aire libre, hay actividades deportivas en el agua, por así decir. Entonces, cada organismo público de la provincia que tenga injerencia directa con esas actividades van a colaborar estrechamente para controlar fundamentalmente el cumplimiento de los protocolos, que es lo que más nos preocupa. Los espejos de agua provinciales, el caso de las lagunas, el caso de los riachos, es jurisdicción de la provincia y podemos efectuar los controles con los organismos que normalmente lo efectúan. Estamos hablando de la Laguna Oca, estamos hablando de la Laguna de Herradura, tanto para la pesca como para el canotaje, o para también quienes practiquen actividades náuticas de otro tipo, ¿no? Entonces, eso sí vamos a controlar con los organismos respectivos. Por ejemplo, también actividades relacionadas con los aspectos culturales, bueno, será los funcionarios del área correspondiente los que van a colaborar con el Consejo para hacer el control de cumplimiento estricto de los protocolos. Protocolos que en muchos casos están, pero fueron realizados hace un tiempo atrás. Entonces, durante esta semana vamos a trabajar intensamente para la implementación correcta y, digamos, concienzuda de estos protocolos, porque la apertura de la actividad significa que si no exista esa corresponsabilidad que estamos hablando, va a ser imposible poder controlarlo. O sea, el Estado va a hacer su parte, tiene que hacerla, es su obligación, pero también del otro lado de la mesa, quienes presten este tipo de servicios, realicen este tipo de actividades, indudablemente que van a tener la responsabilidad del control fundamentalmente de los protocolos. Es una forma de resguardarnos entre todos. El Estado solo no puede controlar todas las actividades. Necesitamos la ayuda y el compromiso de quienes las prestan, os repito, de quienes las realizan. La última pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. Hoy domingo se está vacunando activamente en varias escuelas capitalinas, pero hay un sector de la población que debido a su cultura a veces presenta conflictos. Los originarios, ¿cómo reciben ellos las vacunas y si aceptan ser inoculados? ¿Qué hace el gobierno al respecto? Sí, desde que comenzó la campaña de vacunación se decidió hacer, obviamente, como siempre repetimos, todas las personas que tienen mucho riesgo de contagio, como por ejemplo personal de salud, o en base a mucho riesgo de mortalidad, por lo tanto mayor de 60 años. Sea o no sea originario, sea o no sea diabético, sea o no sea hipertenso, lo que se decidió es por la edad, por lo tanto están todos incluidos siempre y cuando estén dentro de esos grupos. Nosotros, por los registros que tenemos, no hemos tenido ningún inconveniente, todas las personas, no hubo un rechazo por parte de las personas, sean o no sean originarios, masivamente estoy hablando. Siempre hay casos puntuales por decisiones propias o por algún motivo que no se podía, porque si estaba cursando un cuadro agudo febril o estaba internado por una cirugía, bueno, en ese momento no se puede administrar, se pospone. Pero no hubo ningún inconveniente y aquel que mereció su vacuna y se fue a vacunar, se realizó la vacuna. Muchas gracias, doctor Vigolini. No habiendo más preguntas que responder, comprovincianos, solamente nos queda agradecerle la atención que ustedes todos los días dispensan a este segmento informativo
a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Y desearles hoy, en un día muy especial, un feliz Domingo de Ramos y un bendecido inicio de la Semana Santa para todas las familias de Formosa. Muchísimas gracias y, si Dios quiere, mañana nos reencontramos nuevamente con el informe del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, al mediodía. Muchísimas gracias.